Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos en Cristo, cuando empezó el cultivo del ser humano, Dios le concedió su petición a Lucifer y liberó de su confinamiento a un número determinado de espíritus malignos a fin que los pudiera gobernar. Quizás se pregunte, ¿por qué Dios hizo eso? Fue para que todo ese proceso de cultivo se llevara a cabo en perfecta justicia y asimismo para demostrar que Lucifer jamás podría vencer a Dios, incluso si le concedía la autoridad que había pedido sobre el mundo de las tinieblas. Hermanos, Job capítulo 1, versículo 8, narra el pasaje en el que Satanás acusa a Job y dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En este verso, Dios califica a Job como alguien de conducta intachable en su generación. Entonces, en el versículo 9, Satanás responde: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y le pide permiso a Dios para tocar las posesiones que Job tenía. Una vez que Dios le concedió esa petición, inmediatamente Job empezó a pasar por infortunios y avatares en su vida. Perdió todas sus posesiones e incluso a sus hijos. No obstante, no se quejó ni renegó de Dios, más bien se aferró a su inocencia. Hermano, sin importar la medida de fe que usted crea tener, tan solo imagine que Dios permitiera que sus hijos murieran en un accidente. Suponga que todas sus propiedades, cuentas de ahorros, dinero en efectivo, etcétera, todo, absolutamente todo, lo perdiera en un santiamén. Pregunto, después de haber vivido todo eso, ¿cuántos todavía podrían dar gracias a Dios? Sin embargo, Job no culpó a Dios, continuó alegando su inocencia. No obstante, Satanás no se rindió, volvió a acusar a Job ante Dios. Como no había logrado el objetivo que Job renegara ni culpara a Dios, Satanás volvió a acusarlo. Por un momento póngase en el lugar de Job. Satanás lo ha acusado ante Dios y todo lo que usted tiene simplemente ya no lo tiene más. Pregunto, ¿cuántos de ustedes culparían a Dios? ¿Cuántos de ustedes culparían a la iglesia y a su pastor? ¿Cuántos? ¿Ninguno? No les creo. Desde luego, habría algunos. No serán muchos los que se mantendrán firmes en medio de la prueba. No obstante, sin importar las circunstancias, jamás, escúchelo bien, jamás deberá culpar a Dios. Más bien, cúlpese a usted mismo. Deberá hallar la causa en usted. No hay razón alguna para culpar a Dios, ni a la iglesia, ni a su pastor. Yo siempre oro para que Dios lo bendiga. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes y lo único que hago es enseñarles a vivir por la palabra de Dios. Nunca les he aconsejado algo malo. Siempre he orado para que Dios los sane y los prospere. ¿Cómo puede entonces culpar a Dios, a la iglesia o a mí por lo malo que les sucede? Bueno, retomando la prédica, Job capítulo 2, versículo 5 menciona lo que Satanás le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y una vez más, Dios acepta la petición de Satanás. Dios entrega a Job en manos de Satanás, pero le advierte que respete su vida. A partir de ese momento, Satanás hiere a Job con una sarna maligna, es decir, con llagas y úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, haciéndolo sufrir. En esta iglesia se han dado casos de niños que han padecido dermatitis atópica, también conocida como eczema. Esta inflamación de la piel causa comezón y produce costras gruesas por todo el cuerpo que, al rascarse, provocan sangrado. Generalmente los niños afectados se restriegan de tal manera las partes afectadas que incluso hay que atarles las manos a fin que no se hagan daño. Ya se pueden imaginar la desesperación de los padres al ver a sus hijos padecer esa enfermedad. Y más aún,
Pueden imaginar el padecimiento de los mismos niños que no pueden dejar de refregarse la piel a pesar del intenso dolor que eso les causa. Bueno, en el caso de Job la cosa era peor. Job se había infectado con llagas llenas de pus que le causaban tremendo dolor. La comezón era tal que Job se rascaba ya no con las manos, sino con un pedazo de piedra o tiesto. En esta iglesia ya nadie se preocupa por contraer este tipo de enfermedad cutánea. Y es que si se arrepiente de corazón y recibe la oración de sanidad, Dios lo sanará inmediatamente. Volviendo a Job, luego de esto, Job comenzó a culpar a Dios. Se enojó con sus 3 amigos y exteriorizó la maldad que hasta ese momento había permanecido oculta en su corazón. A partir del capítulo 3 en adelante, podemos ver la maldad de Job. La pregunta es, ¿acaso Satanás venció? Ustedes ya saben que no fue así porque han leído cómo termina el libro de Job. Debido a las acusaciones de Satanás, Job enfrentó terribles pruebas y fue entonces cuando manifestó esa maldad que tenía dentro de su corazón. No obstante, eso fue de bendición para él. Fue la oportunidad para que Job hallara la maldad que no sabía que aún tenía en su interior. A ver, pregunto, ¿quién ayudó a Job a hallar esa maldad? Fue Satanás. Satanás evidenció la maldad que tenía Job. Hizo que Job la descubriera. Job era intachable, recto y honrado. Exteriormente vivía una vida recta y sin tacha. Sin embargo, una vez que se percató de la maldad que había en él, rindió su corazón en total arrepentimiento. Pero Satanás no sabía eso. Esperaba que Job culpara a Dios, le diera la espalda y lo dejara. No obstante, fue todo lo contrario porque Job era bueno. Job aprovechó la oportunidad que se le dio para descubrir la maldad que tenía, de la cual no era consciente, y se pudo despojar de ella. ¿Y quién le dio esa oportunidad? Dios lo hizo al permitir todas esas pruebas. Como Dios sabía todo de antemano, permitió que Satanás acusara a Job. Como Job era intachable, recto y bueno, Dios no iba a permitir que se perdiera. Dios ya sabía que iba a superar esas pruebas. Por eso las permitió. Una vez que Job reconoció la raíz de su maldad, una vez que la pudo extirpar y se arrepintió de acuerdo a la justicia de Dios, Satanás ya no pudo acusarlo aún si Dios lo bendecía. Como Job tenía ese gran corazón, Dios permitió esas pruebas tan duras en su vida. Hermano, cuando alguien tiene fe, Dios permitirá ciertas pruebas en su vida y una vez que finalicen, lo bendecirá abundantemente. En el capítulo final, Job se arrepintió y luego de hacerlo incluso oró por sus amigos para que Dios los perdonara y recibió el doble de bendición. Job era ya el hombre más rico de todo el Oriente, pero Dios aumentó al doble todo lo que tenía. Dice la palabra que Job tuvo más hijos e hijas y que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Dios bendijo a Job, tanto espiritual como materialmente. Hermano, la acusación de Satanás de hecho benefició a Dios, ya que Job se perfeccionó y se cultivó, llegando a ser un perfecto hijo de Dios. Tal cual sucedió con Job, cuando Satanás acusa a alguien, lo más probable es que Dios permita pruebas en su vida. Ahora bien, si alguien atraviesa por pruebas sin haber pecado, entonces esas pruebas serán para mayor bendición. Job no había cometido pecado de obra, es decir, de acción. Sin embargo, Dios permitió pruebas en su vida a fin de bendecirlo aún más. Pero si Job hubiera pecado, la prueba sería como consecuencia de ese pecado. Recuérdelo bien, hermano. Si ha pecado, pasará por pruebas por ese pecado. De igual forma, hay pruebas y circunstancias que le servirán como varas o muletillas para que recuerde que no debe volver a cometer ese mismo pecado. Por eso, si asume las pruebas con agradecimiento, el resultado de la prueba será de bendición. ¿Acaso no es mejor que durante su vida pase en victoria toda prueba por vivir de acuerdo a la palabra de Dios y luego ser bendecido? No obstante, si pasa por pruebas por haber pecado, en ese caso Dios no lo bendecirá. Desde luego, la prueba será de bendición para usted en la medida en la que su alma prospere. Una vez que se arrepienta y deje de pecar, su alma prosperará y en esa misma medida mostrará frutos, es decir, evidencias de haber dejado el pecado y Dios lo bendecirá. Ahora bien, si está pasando por pruebas sin haber cometido falta alguna, entonces Dios
lo bendecirá apenas termine esa circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque no ha hecho algo malo y Dios desea bendecirlo. Satanás no podrá oponerse ya que Dios mismo permitió esas pruebas y al haberlas superado con gratitud, Dios derramará bendiciones sobre bendiciones. ¿O acaso no ha visto eso en esta iglesia? A través de señales, milagros y prodigios, Dios ha prosperado su alma y su medida de fe ha crecido. Es tal como se menciona en Job, capítulo 23, versículo 10, que dice: «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Es decir, el proceso de cultivo del ser humano lo llevará a superar diferentes pruebas hasta que llegue a ser verdadero hijo de Dios. Incluso si no pasa por las mismas circunstancias que debió enfrentar Job, con toda seguridad atravesará por sus propias pruebas. Únicamente entonces hallará la maldad que hay en su interior y podrá despojarse de ella. Además, a través de esas pruebas, su corazón se cultivará en el Espíritu y su fe se refinará hasta que llegue a ser como el oro puro. Lucifer, con la autoridad que tiene sobre el reino de las tinieblas, incita la maldad en el corazón de la gente para tentarlos a pecar y llevarlos al infierno. Sin embargo, los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo podrán arrepentirse de sus pecados con la ayuda del mismo Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios se grabará en lo más profundo de su ser para que vivan en la luz de la palabra de Dios y así se perfeccionarán y serán verdaderos hijos e hijas que Dios anhela tener. De esta manera, Lucifer, sin desearlo, ayuda al propósito de Dios en el cultivo del hombre. Por eso decimos que Lucifer y los espíritus malignos son como fertilizantes que el labrador usa en el cultivo del campo. Hermano, el ser humano no se alimenta de fertilizante. Si lo comiera, le sería tóxico y dañino. Sin embargo, si lo usa para abonar su campo de cultivo, levantará una buena cosecha. Tal cual el abono en sí mismo dañaría al ser humano si lo ingiere, Lucifer y los espíritus de las tinieblas son los seres espirituales que se oponen a Dios y que usa para cultivar el campo espiritual de sus hijos. No obstante, a través del obrar de esos espíritus malignos, Dios cosechará y formará verdaderos hijos, cosechará verdadero trigo espiritual. Estos espíritus malignos desempeñan el rol de fertilizante en la vida de los hijos de Dios para perfeccionarlos a través de diversas pruebas y así salgan refinados como verdadero trigo. Debido precisamente a los espíritus malignos controlados por Satanás, llegará a un mayor nivel espiritual luego de haber superado esas pruebas. Claro, sería maravilloso si pudiera crecer en fe sin tener que atravesar por pruebas, pero eso no es así. Sin pruebas, su crecimiento en la fe se estancará, se entibiará o se hará mucho más lento. Únicamente si se le presentan pruebas, se esforzará por alcanzar un mayor nivel espiritual y por desechar todo pecado, rindiendo su corazón en arrepentimiento. Se dice que los pastores guardan sus ovejas junto con cabras. Para las ovejas, que son suaves y dóciles, las cabras, que son todo lo opuesto, les causan problemas. Quizás se pregunte si no sería mejor para las ovejas pastar sin cabras a su lado. Es precisamente porque las cabras con sus cuernos persiguen a las ovejas cuando están quietas y las hacen correr de un lado al otro que las ovejas se vuelven más fuertes y saludables. Hay otro efecto parecido que se da entre ciertas especies de peces. Les digo cómo es. En ciertos estanques o lagunas, especialmente acondicionadas para la piscicultura, se cultivan ciertas especies que son hostiles entre sí, pero que al criarse juntas, la que es más débil desarrolla su sistema defensivo, se fortalece y su esperanza de vida aumenta. Por esa actividad que debe desarrollar, la especie más débil sobrevive a esa prueba y prolonga su tiempo de vida. Es el mismo principio que funciona en las vacunas. Por esa misma razón, Dios dejó que los espíritus malignos obren durante el cultivo
del ser humano. Sin la intervención de Satanás y del diablo, el cultivo del hombre no se hubiera podido llevar a cabo de acuerdo a la justicia de Dios. Hermano, Dios anhela que sus hijos tengan el nivel de fe como el oro puro y que, asimismo, con esperanza y amor espiritual superen toda prueba. Por eso, los animo para que siempre superen con agradecimiento toda circunstancia por adversa que se les presente. Debe pensar en eso. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, si mediante las pruebas su fe puede surgir como oro puro, cuando el Señor Jesucristo retorne para llevarnos al eterno reino de los cielos, su fe, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor. Amados hermanos, solo mediante las pruebas de fuego su corazón se forjará como oro puro. Alguien sabio podrá llegar al nivel del Espíritu rápidamente después de haber pasado solo por una pequeña prueba. Sin embargo, el que no es sabio atravesará por pruebas y luego se olvidará de lo que ha pasado. Y eso se repetirá una y otra vez. Volverá a pasar por la misma prueba. Otros tendrán conflictos en su corazón y por eso sentirán que vivir una vida cristiana en victoria es una tremenda carga y se sentirán miserables. Hay otros que constantemente tienen querellas con sus parientes. Durante mi vida ministerial he visto a menudo eso. Sí, hermano, cada uno alega tener la razón. Arguyen pretextos y se contradicen todo el tiempo. No prestan atención a lo que dicen los demás. Y eso es porque son arrogantes, soberbios y orgullosos. Piensan y creen que únicamente ellos están en lo correcto y todos los demás están equivocados. Y por eso no hay solución. Repito la parte final del versículo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Con esto termino. En la próxima prédica les compartiré del mundo de los espíritus malignos que formó Lucifer. Lucifer es un ser espiritual creado que traicionó el amor de Dios. A pesar de ello, Dios permitió que Lucifer estableciera el mundo de los espíritus malignos. Dios lo hizo con una sola y única esperanza, la de formar y obtener verdaderos hijos e hijas en perfecta justicia. Sin ese criterio de justicia, el cultivo del ser humano hubiera fracasado. Piense en esto por un instante. A menos que Dios hubiera hecho todo en forma justa, es decir, de acuerdo a su justicia, el mismo cultivo del hombre no hubiera servido para formar verdaderos hijos de Dios. Les voy a dar un ejemplo para explicarlo mejor. Suponga que el rey de una nación, usando su autoridad, nombra a su hijo como su único sucesor en el trono. En ese caso, ¿para qué capacitarlo o cultivarlo? Tan solo bastaría con nombrarlo como su sucesor. El mismo criterio de justicia se aplica en el proceso de cultivo del ser humano. A fin de cumplir con esta esperanza, Dios le concedió a Lucifer lo que pedía a pesar de su arrogancia y su soberbia. Durante el periodo de cultivo del ser humano, Lucifer ha instigado y controlado a los malvados para que continuamente condenen y odien a Dios. Sin embargo, Dios ha tolerado aún a esas almas.
Como han sido creados a su imagen, Dios anhela que en un determinado momento se arrepientan y lleguen a ser verdaderos hijos suyos. Son almas que no han dejado su mal camino, sino que, más bien, han persistido en hacer maldad tras maldad. A pesar de ello, Dios quiere que todo ser humano alcance la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice algo revelador. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, espero que a través de esta serie de mensajes lleguen a comprender el inmenso corazón de Dios Padre y que, al hacerlo, se despojen de toda forma de maldad y lleguen a ser verdaderos hijos de Dios con un corazón limpio y bueno. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al terminar el cultivo del ser humano, todos lleguen a ser esos perfectos frutos de Dios y sean la evidencia que muestre que Dios siempre vencerá. Ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu favor. Ayuda a tus hijos a crecer en su medida de fe por la palabra que hoy han escuchado. Tú permitiste que Satanás acusara a Job. Hoy he explicado la providencia y el propósito del cultivo del ser humano y he comparado a los espíritus malignos con el fertilizante que se usa como abono en los campos de cultivo. Tal como las ovejas necesitan de las cabras para fortalecerse, el proceso de cultivo humano requiere del mundo de los espíritus malignos, del diablo y de Satanás para obtener verdadero grano espiritual. Padre, en tu infinita sabiduría ya habías previsto antes de los siglos todo esto para el cultivo del ser humano. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido que ayudes a tus hijos a entender todo esto para que así puedan crecer en el espíritu y en su medida de fe. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana
toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.